Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en una nueva edición del debate de Así son las cosas. Gracias por estar allí. Estamos en vivo por la pantalla de la televisión abierta, por Canal 13 en el sistema tradicional y también en la televisión digital en el canal 29.1. Gracias por estar ahí. Antes de la portada de Así son las cosas, presento el tema. Hoy vamos a hablar... Miren, si se compara con un par de elecciones atrás, a esta altura de una campaña electoral y a 25 días vista de una elección, estaríamos en un clima de efervescencia, porque hubiésemos entrado en la recta final de una campaña. Bueno, esta elección, lo que tiene es que todavía no se encendió la campaña. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, obviamente. ¿Hay debates en torno de las cuestiones políticas? Sí, lo hay. Seguramente hubo discusiones en el cierre de listas, pero la campaña en sí mismo parece todavía no encontrar ni siquiera estrategias de discusión. ¿Eso a quién beneficia? ¿A quién perjudica? A los ciudadanos de a pie, ¿nos beneficia que la indiferencia y la apatía nos apodere o nos perjudica? Bueno, vamos a hacer una mesa de noticias con periodistas, mesa de noticias electorales, a quien agradecemos la participación en el programa. Está Gustavo Román, del Multimedio La Ribera. Gracias, Gustavo. Un placer. Gracias por volver. Verónica Carazo, directora de la revista Breve. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy amable. Hola. Y Pablo Callejón, el hombre de la casa y de FM Gospel. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Durmió la siesta un rato o no? Y un ratito, sí. Un rato, está bien, porque es el madrugador de este canal. Y también vamos a tener desde Córdoba al periodista Gustavo Molina. En minutos nada más nos metemos en ese tema. Vamos a tratar de recuperar el espíritu histórico que tenía el debate Así son las cosas cuando todos los días nos acompañaban periodistas. Bueno, la mesa de noticias electorales está bastante vacía. Vamos a ver cómo le ponemos contenido con los colegas y sobre todo los motivamos a ustedes a que nos respondan a la pregunta, ¿por qué no les interesan las elecciones? Si es que no les interesa, porque a lo mejor están callados y sí les interesa y ya tienen la decisión tomada y ya saben lo que va a pasar, o tienen ese desgano con lo público, con lo institucional, con lo político, a 40 años de democracia. ¿Les ha ganado ese desgano? Bueno, de esto vamos a hablar. Antes, como siempre, la editorial de portada con 4 tópicos. El primero está relacionado con lo que está ocurriendo a esta hora en el pueblo salteño. Hay protestas generalizadas en Salta, así reacciona el pueblo salteño, con protestas ¿a qué? A la prohibición de la protesta. Se aprobó en la legislatura salteña una ley que impide la protesta social, espontánea. Hay que pedir permiso ahora en Salta para protestar. Esto sin debate en las comisiones. Bueno, todos, incluso el CES, el Centro de Estudios Legales y Sociales, advierte que esto podría ser la antesala de una criminalización plena de la protesta que haga que aquel que está disconforme con la realidad próxima no pueda ni siquiera salir a la calle a manifestarse. Bueno, la reacción, sobre todo de docentes autoconvocados de distintos sectores, ha sido con protesta, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo va a terminar eso? ¿Es un ensayo para que se generalice en un escenario electoral en donde está en discusión también el rol social y cuál es el límite que se nos impone? Bueno, esto es una señal de preocupación encendida en plenas campañas. Salta ya votó, pero en plenas campañas nacionales y provinciales que están en pleno desarrollo. Venimos más cerca a la provincia de Córdoba y a la capital provincial, pero con alguien de Río Cuarto. Bueno, son horas difíciles para un jockey riocuartense, lucha por su vida, quien sufriera una caída en la carrera de caballos en el hipódromo de Córdoba el día 25. Se trata de Rómulo Daniel Padilla, que tiene 26 años y en una de las carreras sufrió un gravísimo accidente. La yegua que corría debieron practicarle la eutanasia y él tiene lesiones en la columna vertebral que le impiden tener por ahora sensibilidad en sus piernas, fractura de costilla, una fractura de omóplato, están afectados sus pulmones, hígado y riñones. Bueno, es una
se sabe que es un deporte de riesgo, la carrera de caballo, aunque accidentes de esta gravedad con el jockey riocuartense involucrado, hacía mucho que no se tenía dimensión. Las escuelas en la provincia de Córdoba están sin gas. El gobierno de la provincia sugirió que esto era culpa de un decreto del gobierno nacional. El decreto es bastante viejo, es del año 2019. ¿Se acuerdan cuando hubo una explosión que mató a una directora en la provincia de Buenos Aires y a un personal de maestranza de dicho establecimiento? Bueno, inmediatamente después se emitió un decreto nacional para que esos episodios no se repitiesen. La pandemia postergó la aplicación de ese decreto. El día 3 de noviembre se ejecutó el decreto y los colegios que no rendían las condiciones, se les cortó el gas. Pero hace desde el 3 de noviembre que está vigente. Pasaron casi 6 meses y todavía hay escuelas a las que no se les intervino esta situación. No es culpa de un decreto nacional que además establece condiciones para hacer que sea segura la actividad en las aulas. Bueno, la provincia informó que de los 21 establecimientos escolares en Río Cuarto sin gas, 10 ya han recuperado esa vital fuente de energía para volver a calefaccionar los ámbitos educativos. Quedan todavía 11. Se presume que en las próximas semanas eso estará resuelto cuando el frío está golpeándonos la puerta. Bueno, lo ubican a Santiago Maratea, cosas que se traen desde chico. Hoy la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, estableció que el fideicomiso por el cual se juntaron, creo que van 700 millones de pesos, es ineficaz e irregular. Irregular porque lo debió radicar en la ciudad de Buenos Aires y lo radicó en la provincia de Neuquén. Pero dice la Inspección General de Justicia que esa forma de recaudar dinero vía un fideicomiso, lo que pone, dice, es en riesgo la buena fe de miles de socios que ya han aportado dinero y van a intentar proteger que esa buena fe no sea defraudada, escuchen la frase, por la tentada espuria actuación de persona alguna. Se sospecha mucho de dónde va a ir a parar la plata de ese fideicomiso, justo en el día que hoy, dando una entrevista, Santiago Maratea, en una radio, llamó a una chica y al aire, pidió salir, era compañera del secundario. Le dijo, bueno, ojo con Maratea que en el secundario nos robaba todo a nosotros. Y contó una anécdota que Maratea, bajo la sospecha de sus compañeros, un día le dejaron un billete marcado en un bolso. Se lo dejaron a propósito porque sospechaban de él. Salieron todos del aula, se quedó él solo y volvieron. Cuando volvieron cerraron la puerta con llave y dijeron, bueno, vamos a buscar el billete, no estaba en su lugar, saquemos toda la billetera, incluía la de Santiago Maratea, y en la billetera de Santiago Maratea estaba el billete marcado. Los propios compañeros lo denunciaron en su momento. Él relativizó la anécdota y también el trabajo de la Inspección General de Justicia, que debiera ser el organismo madre, aunque es muy posible, y en esta Argentina estamos, que la gente le crea más a Maratea que a la IGJ. Bienvenidos al programa, vamos a meternos en tema. Voy a saludar a Gustavo Molina, primero que está vía Zoom desde Córdoba. Gustavo, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, aquí estamos con los colegas. Te vamos a ir dando la palabra porque sabemos que vía Zoom meterse en el debate por ahí es un tanto complicado, así que te agradecemos mucho que de la distancia nos acompañes. Vos ves, comparado con otras campañas, has trabajado mucho en tu tarea de periodista, de gráfica, trabajando en distintos medios. ¿La ves fría, apática? ¿A quién es funcionar la campaña o son los tiempos que corren, Gustavo? Mira, para mí creo que la campaña va a ser las últimas 2 semanas. Porque se habló mucho de Juez y de Loredo, si se ponían de acuerdo o no. Hace como 6 meses que venimos escuchando Juez de Loredo. Y como decía Charly García, prensa mala o prensa buena es prensa. Entonces ya están instalados. Y por el lado de Yarlora y de Schiaretti son gobierno, son ejecutivos los dos, entonces también están instalados. Lo que es campaña para ir a buscar el voto va a ser en las últimas 2 semanas. Y yo creo que ahí va a ser a matar o morir.
¿Y eso es bueno o es malo para la democracia, para la votación, para el sistema o para los votantes? A ver, la gente, y en esto ahí cosecha, ahí pesca Milei, la gente está harta de la política. A no ser el núcleo más politizado, el círculo rojo, que lee política, que le gusta leer política, a la gente no le interesa la política. Entonces define, hay un porcentaje que llega hasta el 20%, que define el voto desde que sale de la casa hasta que llega a la urna. Entonces hacer una campaña de 45 días es una campaña larguísima. Y si todo se va a definir en los últimos 20 días, que van a salir con todo, yo acá en la capital, los únicos afiches que veo son los de Yarlora. No veo afiches ni de Juntos por el Cambio, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio. Veo solamente afiches, pero mucho afiche de Yarlora. Y los cientistas políticos dicen que ¿para qué sirve la publicidad gráfica callejera? Para que se sienta bien el candidato, para decir, me estoy viendo, qué bien que salgo. Pero nada más, eso no implica y no imputa en la elección de la gente. La gente ya tiene más o menos definido a quién va a votar, o por convicción, o por ideología, o por bolsillo. Y además hay un voto vergonzante, que no dice la gente a quién vota. Y eso hay que tenerlo guardado hasta el último día. Bueno, pero para mejorarlo el sistema, 40 años de democracia, ¿no debieran ser más largas las campañas para instalar debates en serio? Porque la sociedad está atravesada por una multiplicidad de problemas que con 15 días, tomándote la referencia que da, 15 días de discusión pública, ¿alcanza? Hay tantos temas por definir, por establecer criterios, por escuchar opiniones. ¿No les funcionará a los políticos tener una campaña cortita para que no digan nada, se abracen a un par de eslóganes y listo? Y es eso, esa es la democracia. La democracia es votar cada 2 años o cada 4 años, es un mecanismo electoral y ahí se termina. Es una democracia acotada que te venden que democracia es votar cada 2 años o cada 4 años. No discutir en serio los problemas de la gente. Bueno, ¿a quién beneficia o perjudica, Gustavo? Si coincide con este estado de cosas, a lo mejor tiene otra visión. No tengo la misma visión que pero beneficia a la clase política, no a la sociedad. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo a ver qué dice. No tengo la visión del colega en absoluto. Primero, la imagen gráfica. Vamos a retrotraernos a la elección anterior, la elección del 21. Yo recorro todo el territorio, vos lo sabés, estoy en todos los pueblos. La gente me preguntaba, ¿quién es Vigo? No le conocí en la cara. Entonces, no solamente que no se le conocía la propuesta, sino que además no se conocía la imagen de los candidatos. Yo creo que el hecho de la publicidad en sí mismo ayuda fundamentalmente a que uno conozca la fisonomía de alguien desde el punto de vista de la publicidad estática. Y creo que es carísima, es costosísima, beneficia a los oficialismos, es mucho más fácil para los oficialismos que para las oposiciones. Primer tema. Segundo tema, es muy difícil poder plantear que la gente se interese en una cuestión que tiene que ver con la política o que nosotros planteemos desde lo periodístico, que vamos a imaginarnos un escenario de debate, de ideas y de proyectos, cuando, por ejemplo, una de las fórmulas se compuso con un candidato con 2 candidaturas. Y estamos hablando de uno de los partidos mayoritarios, además el presidente del radicalismo a nivel provincial. Digo, es muy complejo poder poner en la ciudadanía la mirada comprometida o exigente por parte de lo que nos están proponiendo los candidatos cuando los candidatos están payaseando. Están haciendo cosas de una irresponsabilidad que sopapea el respeto al ejercicio de la política primero y de la democracia después. Por caso. Bueno, una manera de resolverlo eso es, no en esta, ya está, pero en otras elecciones, anticipar la definición de
fórmulas. Pero además, Guille, estamos acostumbrados a otros momentos nosotros, y vos has sido protagonista, donde hasta se programaban debates, ideas, ejes, donde se podía permitir precisamente que cada uno le contara, a uno de los candidatos le contara de cara a la sociedad y respondiéndonos a los comunicadores cuáles eran sus inquietudes en distintos estamentos. Venían a discutir acá, se discutía en la universidad, se discutía en distintos ámbitos. ¿Por qué bajó ahora esa mirada o ese compromiso de la dirigencia política? A mi entender es porque en realidad yo creo que la mayoría de todos ellos no tienen capacidad de debate. Y no tiene capacidad de debate porque no tiene claridad conceptual de lo que los viene a proponer. Yo coincido con el colega de Córdoba, buenas tardes, con dos cosas que dijo. Una, que la gente está en otra cosa, absolutamente en otra cosa. Cuando hablamos de elecciones, puede ser que el debate esté en el café, pero la gente no está en la cuestión de las elecciones. Claro, eso no es malo. Lamentablemente. Claro, para mí es malo porque estar en otra cosa no los protege a los políticos, digamos, estos que no están preparados para dar debate. Exacto. Mejor que estén en otra cosa, que no nos descubran lo que somos. Distraídos. Y la otra cuestión es que la campaña todavía para mí no empezó, que va a ser una guerra de los últimos días. Lo que es una irresponsabilidad de la dirigencia política de todos, pero de todos los dirigentes políticos, del oficialismo, de la oposición, de las mayorías, de las minorías. Esta historia de acotar todo a 14 días, ¿cuánto hace que saben que va a haber elecciones? ¿Cuánto se sabe? ¿Qué hacen los dirigentes políticos a la hora de plantear una elección? Pedir los apoyos, pedir los recursos, encontrar a la gente que acompañe la idea y el proyecto. Ahora la queja es, hay una campaña que es millonaria y nosotros no tenemos plata. Maestro, si ustedes fueron oficialismo hace unos años atrás y el modelo era exactamente el mismo. O cuando eran las elecciones en la ciudad de Córdoba, no nos abarrotaban de cartelería y de publicidad de los oficialismos de ese momento, que eran los opuestos a los que gobiernan en esto. A ver, hay un nivel de hipocresía y de irresponsabilidad en la dirigencia política que es alarmante. Alarmante. Es un chiste lo que están haciendo y lo que le están proponiendo a la ciudadanía. Pero además nos están faltando respeto a nosotros como comunicadores. Bueno, yo quiero, te doy la palabra, Pablo, ahora, pero quiero dejar pendiente la pregunta antes de que se me vaya. Si esto no lo permitimos nosotros, los ciudadanos, porque si no, no se benefician de la poca exigencia del votante común. Ese que bien describe Verónica, que está indiferente a lo que está pasando. Pues esa indiferencia, para mí, en lugar de perjudicarla a los políticos que hoy tenemos, la beneficia. Es lo que yo creo. Pablo, ¿tu opinión? O sea que yo, a ver, si digo que voy a disentir un poquito con todos, me voy a poner en un lugar... Muy bien, no hay problema, Pablo. Para eso vinimos, Pablito. Para eso vinimos, claro que sí. Yo creo que la gente no está en cualquier cosa. Yo creo que la gente está en lo que importa. La gente tiene los problemas de la inseguridad, el problema de la vivienda, el problema de que no le alcanza para llegar a fin de mes. La gente está en lo que importa. El tema es si la política les está hablando a ellos, en campañas o no. A mí me encantaría que las campañas no duraran 15 y no me refiero solo a la campaña, sino a la discusión política fuera de mucho más extensa que la que nos proponen. El problema es después vos encontrás en las campañas, como está todo tan publicitado, cuestiones muy edulcoradas, no dicen nada en cada entrevista, ahí también hay una responsabilidad periodística, se manejan con eslogan, y terminan ante cualquier dificultad que se le presenta a la gente, diciendo más o menos lo mismo, y vos decís, bueno, ¿y dónde está la diferencia? Porque te dicen, yo quiero que haya más trabajo, sí, ya sé. Yo quiero que haya más seguridad. Bueno, está bien, pero ¿cómo me la vas a plantear? Sí. Bueno, esa discusión... Bueno, en el cómo, cuando vos repreguntás el cómo, te dicen generalidades también. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, y algunos los que te plantean alguna respuesta... Vos sabés que nunca van a ser mayoría, entonces, ¿cómo va a ser para que esto se concrete? A lo mejor, porque la sociedad no está esperando que en esa respuesta se encuentre la llave de la solución del problema. Porque se están discutiendo nombres y no políticas. Y a mí me parece que lo central es discutir las políticas, no solamente los nombres. Porque si vos decís, ese juez Goyar llora, bueno, discutamos las políticas. Y ahí está la dificultad, me parece, porque eso es lo que termina alejando a la gente del discurso político. No, a mí me parece que la gente está en lo central, la gente vive los problemas, los vive cotidianamente, y le encantaría que los políticos, quienes tienen funciones,
o tiene un órgano, una responsabilidad de contralor, estén discutiendo esos problemas. Por lo cual, a mí no me convence la idea de las campañas cortas, ni mucho menos y demás. Si la campaña se reduce a esa cuestión edulcorada, bueno, pero si se discuten políticas, y aquí también creo que tiene que haber una exigencia, porque me parece que en los espacios comunicacionales o periodísticos esa exigencia no está. La referencia será otra, o el vínculo de la sociedad con la política será otra. Gustavo. Mira, yo coincido con lo que dicen los chicos, de que la gente esté en otra cosa, pero si vos no llegás a fin de mes a comer, si tenés que pagar el alquiler, ¿cómo haces para involucrarte en la política cuando la política está lejos de vos? Porque vos seas opositor o seas oficialista, tenés tu futuro y el futuro Gustavo, de tus hijos, de tus nietos asegurado. Déjame que te interrumpa un segundito para que después complete. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Por suerte los he transitado todos. ¿Vos recordás un momento que haya sido el ideal en donde todos llegaban cómodamente a fin de mes? Todos, no un grupo ni un porcentaje, puede haber sido el 30, el 20, el 40. Nunca son condiciones ideales, siempre va a haber en la agenda inconvenientes, problemas. A mí me da la impresión que eso se usa mucho como excusa. Pero la gente tiene otras preocupaciones. Bueno, las ha tenido a lo largo de 40 años. Y si tenemos que profundizar el debate, porque algo ha pasado, porque los problemas siguen vigentes después de 4 décadas. ¿No será porque no fuimos capaces nosotros los ciudadanos de exigir a las estructuras políticas que dieran respuestas diferentes a las que venimos teniendo habitualmente? Mira, te doy un caso puntual. Hubo elecciones este domingo en Paso Viejo. Paso Viejo, un pueblito de 1000 habitantes, donde mataron a Joaquín Paredes. Joaquín Paredes lo mataron 80 días después que a Blas. Si vos tenés un pueblo de 1000 habitantes y te matan un nene, ¿qué porcentaje de la población es ese nene? Es un porcentaje altísimo, ¿entendés? Y esa población, cuando le mataron ese nene, ese porcentaje altísimo, votó al oficialismo. Votó al oficialismo provincial y al oficialismo local. ¿No le interesó la muerte de Joaquín, que siguió votando lo mismo? Yo no lo sé, pero tal vez la respuesta sea mucho más compleja y haga una ecuación que tenga en cuenta esa situación y tenga en cuenta otra. Sería lo deseable y que no sea, es absolutamente repudiable las circunstancias en las que se dio esa muerte, y a mí no me parece que sea un hecho aislado, sino que se enmarca en algo que la propia autoridad de seguridad admitió, que hubo violencia institucional. En Villa Dolores van a votar a la esposa de González intendenta y va a ganar. Entonces, ¿a la gente le interesa o no le interesa lo que pasa? El legislador González, que andaba en un auto de lujo, asignado a dedo por el Poder Judicial, que cruzó en doble línea amarilla, y la gente va a votar a la esposa de ese hombre, candidata a intendente. Gustavo, y decí que con esa actitud mató a 3 personas. Mató a una madre y postró a 2 nenas. Y la esposa de ese hombre va a ganar la elección en Villa Dolores. Entonces, los problemas de la gente no se involucra, no quiere involucrarse. Por ejemplo, en la dictadura, cuando fue el golpe de Estado del 76, la gente aplaudió al golpe porque el terrorismo de extrema derecha de las 3A y de extrema izquierda de Montoneros y de Ler no sucumbían, y vino el orden y la legalidad del proceso. Que nunca lo llamaron dictadura, lo llamaron proceso. Y después aplaudieron al proceso. Y después en el 83 se enteraron que había desaparecido. Y durante los 7 años, nadie transitó esos 7 años y se dio cuenta que había desaparecido y que había terrorismo de Estado. Entonces la gente también es muy cómoda y le gusta mirarse el ombligo. Y el voto cuota de Menem, porque Menem en el 89 ganó con el salariazo y la revolución productiva, pero en el 95, con la corrupción, ganó con el voto cuota. Entonces la gente también tiene responsabilidad de mirarse el ombligo y votar la autovía de Punilla, votar la autovía de la Ruta 36, votar el puente recién pintado.
Ahora, no Lo es que una pasa regla que fija eso, Gustavo, hay- porque en algunos lugares han perdido los oficialismos. Sí, y digamos, hay niveles de responsabilidad, porque si no caemos en que la gente, me parece, por ahí es la responsable, digamos, en gran medida. Sin duda que toda la sociedad tiene parte. Yo justo ayer estuvo juez en Río Cuarto y medio que enojado con los periodistas, con los comunicadores, no sé si es una puesta en escena real o es algo real. Debe estar enojado en serio, supongo yo. Yo creo que se enojó porque yo le pregunté si él pensaba que, por ejemplo, la gente los escucha, a ellos y a los políticos en general. Yo creo que no están llegando. ¿Y cuál es el mensaje? Habría que preguntarse que está dando la política. Él dijo que sí, que a ellos los escuchan, ¿no? Pero hay una disociación grande entre las necesidades de representación de la gente y lo que hoy propone la política. Siguiendo la lógica de lo que plantea Gustavo y lo que decís vos, Vero, a mí me parece que la apatía de todos nosotros los ciudadanos es funcional a los políticos, no es algo que les moleste. A mí me da la No, sensación por que el supuesto que concepto les conviene. que estamos poniendo sobre la mesa, que esgrime Gustavo desde Córdoba, Sí. es este concepto de la gente. Sí. La gente. Y en realidad yo creo que nosotros no podemos hacer una lectura general de lo que es ni el compromiso, ni la mirada, ni el análisis que pueden hacer distintos estamentos que componen el conjunto de una sociedad. Porque si vamos a hablar al ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde hay una comunidad de 20 y pico mil personas, seguramente la mirada que se tiene sobre el ejercicio, sobre el debate y sobre el recorrido de una campaña política no es el mismo que si vamos a una barriada donde la gente está ocupándose, el integrante de esa comunidad está ocupándose de vivir el día a día. Entonces, si nosotros nos planteamos como concepto la gente, estamos cometiendo un error desde el punto de vista desde el inicio del debate. La comunidad en distintos estamentos tiene mayores y menores compromisos, tiene mayores posibilidades de analizar y de empatizar o de ocuparse de algunas situaciones y hay otros que no la tienen. No existe la posibilidad de que se les pinte la idea de poder pensar en lo que le van a hablar en materia de educación cuando el tipo está tratando de sobrevivir el día a día y no tiene los servicios básicos. Entonces digo, cuando hablamos de la situación, de una cartelería, ¿quién ve la cartelería? Ni vos ni yo la vemos. No nos interesa porque además por nuestra profesión las conocemos. Pero hay un montón de gente que nunca vio el dirigente y lo ve en un cartel y sabe que ese es Juan Pérez. Entonces creo que en realidad lo que nosotros tenemos que hacer también es un mea culpa, los que comunicamos y los que estamos en este recorrido del ejercicio de la comunicación. ¿Por qué? Porque aceptamos el condicionamiento de la histeria que se vive en los contextos de la campaña. Vienen histéricos a estar 5 minutos, a no contestar, a no dialogar, a no explicar, porque tienen que salir corriendo para ir a otro pueblo a hacer el mismo acting de histeria, donde hay 4 dirigentes. Yo he estado en los recorridos que han hecho unos y otros en los pueblos y les ha ido muy mal. Y los han tratado muy mal, porque la gente los está esperando para hablar, para poder debatir, para poder escucharlos, y los tipos le quieren venir a jugar el acting, y les ha ido horrible. Los han insultado. ¿Puede decir que eso se va a traducir después los votos? Eso pasa con la gente que sí tiene tiempo para ir a escuchar a un dirigente político porque en general un ni se ámbito entera, específico. la ciudadanía en general ni se entera que hay algún candidato en Río Cuarto, por ejemplo. Sí, hay mucho de Yo, bueno, círculo la rojo. idea que sugirió Pablo de que hay responsabilidades compartidas también, ¿no? La sociedad tiene que involucrarse más. Estar informado, decía Ramonet, fatiga, perturba, ¿no? Te lleva tiempo. ¿Y sí? Pero si no estás informado, después te engañan más fácilmente. Absolutamente. Lo que pasa es que el desgaste es muy grande, digamos, hay como un hastío general. Claro, pero Pero si sin además embargo, las mediciones de rating, mirá, en la Argentina hay 6 canales de cable y los números del rating a 4 les va muy bien, haciendo números mejores que la televisión abierta. Hay 6, ahora se van a sumar más, pero hay 6 canales de cable en donde hablan de política con su perfil, con la ideología, con lo que sea, con periodismo serio, no tan serio o nada serio, pero hablan de política y tienen mucha audiencia. La consulta que hizo el Ministerio de Cultura de la Nación sobre el consumo
de los medios y por parte de los argentinos determinó que la mayor parte de la audiencia está en los noticieros. La gente, yo creo que quiere informarse. Lo que sucede, haciendo un poco referencia a lo que decía Gustavo, a veces cuando vos vas a votar no elegís, tenés que optar. Yo no sé si el 25 de junio van a estar las propuestas que yo quiero, o el dirigente que yo quiero, o la oferta que yo quiero, pero tengo que optar. Tengo que optar entre lo que hay. Entonces, la diferencia entre elegir y optar, digo porque esto puede suceder también en una elección local, más allá, digo lo de Paso Viejo, que no lo conozco, no conozco el caso, digamos, conozco el caso obviamente de Gatillo Fácil, pero digo, no conozco la política de Paso Viejo, a eso me refiero. Pero a veces los vecinos van y optan, no eligen la opción. Ahora, yo insisto con esto, a mí me parece que la gente no está desinteresada de la política, ni de los problemas que emergen de la política, ni de las soluciones que puede dar la política. Ahora, la política está hablando de otra cosa, sobre todo los dirigentes. La gente no está están hablando de la desencantada, política. me parece. Pablo, te hago una pregunta. De la Pero la gente política sigue y de los discutiendo los dirigentes. problemas que debe resolver la política. No es que la gente se desentendió de que su hijo no va a poder acceder a una vivienda, ni a un trabajo estable, o que no le alcanza para fin de mes, o que hay un endeudamiento muy grande en la familia. Los problemas que tiene la gente, y cuando digo, en este caso, yo entiendo lo que dice Gustavo, voy a hablar de la gente como un colectivo, porque yo creo que todos, incluso los que tienen mayores recursos y están preocupados por su situación, o los más vulnerables, tienen realidades que dependen de la política. Lo que sucede es que después vemos dirigentes edulcorados, esa carita sonriente en los afiches. Las redes sociales me parecen espantosas en la utilización que hace la política de eso, y no le terminan hablando a la problemática de la gente. Ahora, que el ciudadano está interesado en que le resuelvan sus problemas, pero naturalmente yo creo que la gente sí está pensando en sus problemas. Lo que sucede es que la política no están pensando en cómo resolverlos. Yo les pregunto esto, muchachos. Estuvimos, creo que todos, en el acto de lanzamiento del candidato del oficialismo en la provincia. Sí. Cercada a 4 cuadras por la policía. Cercada a 4 cuadras. El predio donde estuvo el acto, se realizó el acto, estuvo cercado a 4 cuadras. Solo funcionarios y gente que tiene algún tipo de interés o dependencia económica con las estructuras de la política del momento. ¿Dónde estaba la gente? A 4 cuadras. Estaba muy lejos. Entonces la política cada vez se aleja más. ¿Por qué no se los convoca? ¿Porque habrá algún temor? ¿O porque en la estrategia de marketing ahora va por otro lado? ¿Vos cuántas veces los viste a los candidatos? ¿Cuántas veces de verdad los viste caminando las calles? Pero de verdad, caminándola en serio la calle. No en actos preparados donde se selecciona a los que van a estar. Entonces, es evidente que se alejaron de la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que son otros tiempos también, otro paradigma, digamos, que es sabido, nosotros como periodistas y comunicadores, digamos, que si la intención es llegar a mucha gente, hay caminos, digamos, que son más eficaces que caminar. Lo saben ellos y la gente tampoco creo que ya espera. ¿Son más eficaces? Porque yo para he visto, llegar masivamente. Yo he digo, visto apuestas, claras apuestas, a Sí. que en las redes iban a resolver con bot, contratando troll y todo lo que sabemos que ocurre. sí, pero todos quieren estar en No, las redes yo y digo que necesitan es uno de los estar. caminos. No, tenés que estar. Yo no creo que no podés no estar. Ahora, cuando vos focalizás ahí la acción política, en los últimos Pero tiempos... digo, esa caminata por el barrio tradicional que siempre existió en la No, política. la caminata para las sí, redes está mal. La caminata real, la de ir, visitar, golpear la puerta, charlar, pero no ir de ocasión a que una imagen después la pueda reproducir al otro día. No, Ir porque a saber realmente todo qué puesto en piensa. escena, digamos. Bueno, yo Todo quiero puesto en cerrar mi concepto. Toda la dirigencia política que estuvo en el acto de lanzamiento del oficialismo y toda la dirigencia política que ha estado en los actos de lanzamiento de los partidos de la oposición. Todos esos equipos que estaban ahí. ¿Qué van a ir a contarle a la gente? ¿Dónde van a ir a contarle a la gente? ¿Y cuándo van a ir a contarle a la gente? ¿Saben lo que le van a decir ustedes, los dirigentes, a la gente? Nada. Porque no tienen contacto con la ciudadanía, no tienen idea y tienen miedo de caminar la calle. Hay funcionarios que la única presencia política que hacen es pararse al lado del candidato y hacer una selfie, y ese es todo su compromiso y toda su dirigencia política. Muchachos, están lejos de la gente, por eso les va como les va, y por eso tienen el miedo que tienen, y por eso tienen la escasa representación de verdad que tienen, y por eso hacen los papelones políticos a la hora de las definiciones de las candidaturas, que son vergonzosas. Háganse cargo de lo que están generando. Y la otra,
¿Por qué no vienen y a los periodistas que preguntamos y repreguntamos nos dan las entrevistas? ¿Por qué no nos dan las entrevistas? ¿Por qué no se sientan en nuestras mesas y hablan con nosotros? Independientemente de eso, que coincido con tu reclamo, que debiera ser para todo, y no hacer más conferencia de prensa acto, ¿no? Esa conferencia de prensa que vuelve a hacer una pregunta para que se luzca y lo aplaudan los seguidores. No se puede trabajar en interrogante en ese punto de vista. Independientemente de esa situación que describís, es cierto también que no hacen otra cosa porque el votante no se lo exige. Porque si la exigencia fuera mayor de la propia ciudadanía, de todos en general, tal vez se sometieran a otra Ni el lógica. votante ni el militante. Bueno, de Tienen hecho, no hay las unidades estructura. básicas, han hecho elecciones de unidades básicas en el justicialismo para tenerlas cerradas. Igual la apatía de la gente está, pero Sí. tampoco hay que subestimar que la No, gente no. está observando. Digamos, si bien la gente está preocupada por el 130% anual que se proyecta de inflación, y que cuando va al supermercado está preocupado porque no le alcanza para llenar medio carrito, la gente está observando. Te voy a contradecir en esto. Vos no, porque Del eras supermercado. chiquita, eras muy chiquita. En el año 89 Sí. teníamos 5.000 de inflación. Ni me acuerdo el número que era. O sea, Sí. era imposible. Y el nivel de Yo era chica y me politización acuerdo, que hubo me en acuerdo. esa campaña del 89 fue mucho mayor que el que tenemos ahora. Totalmente. En la campaña del 89 se debatió. De hecho, ese debate se frustró porque no hubo... La silla vacía. Hubo una silla Sí, lo que vacía. pa- lo que no pasa hubo, es que pero, no y porque es- Menem Sí. y decía que iba a hacer exactamente lo contrario de lo que después hizo. Sí, pero digo, no es solamente la cuestión económica en cuanto al índice inflacionario que hoy es escandaloso, porque por ahí yo pienso que estamos Pero por eso como- te cito lo del 89. Es verdad, es un dato, digamos, que hay que tener en cuenta, pero hoy, digamos, son un montón de cosas que están No, sin afectando, dudas. digamos, la cantidad de Pero tal vez pobreza, tengamos ese cómo ha ido escenario que tenemos, creciendo. porque somos indiferentes a lo que hace la política. ¿Qué podemos, como dice Gustavo, va a durar 15 días? ¿Qué se puede debatir en 15 días? ¿Qué políticas en serio? ¿Qué discusiones profundas? Debiera haber un solo debate para hablar de seguridad. Un solo debate. No va a haber ninguno. Y los debates fueron muy importantes, porque en el debate del año 2015, cuando Macri dijo que iba a hacer determinadas cosas que después no hizo, en el 2019 no lo votaron. Y sacaban, pero vos dijiste esto y no lo hiciste. Los debates son muy importantes. No son neutros los debates. Ahora, yo creo que dice que no hay una apatía. Lo digo con sinceridad ¿No? de la gente. Yo no la veo la apatía. La gente, en todo caso, la apatía la puede tener sobre determinado discurso político, que es lo que estamos señalando ahora. Esta construcción de la imagen política es la que puede generar una apatía. ¿Para qué voy a escucharlo? ¿Para qué voy a poner las redes sociales? ¿Para ver el videíto de tal candidato? ¿Qué me dice eso? Ahora, no hay una apatía hacia los verdaderos problemas que tiene que resolver la política. Mira, a ver, ¿cuál es la dirigente hoy en la Argentina que genera mayor atención cada vez que habla? Cristina Fernández. Sí. Podemos hablar ahí está la figura. Podemos estar de acuerdo o no con Cristina Fernández, ¿no? Ahora, yo estuve el jueves pasado en Plaza de Mayo, una locura de gente. Eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente yendo a escuchar a una persona que iba a hablar de política. Pueden estar o no de acuerdo, porque había mucha gente que estaba en la Avenida de Mayo, que no tenía nada que ver con Cristina, no la iba a votar, no la iba a votar nunca en su vida y se quedó escuchando lo que decía. Hay una construcción política, de un discurso político que habla de políticas. Podés estar o no de acuerdo, pero vas ahí a escuchar políticas. Bueno, eso no se ve en la imagen edulcorada que hace la construcción de la campaña. Por eso para mí, estos 15 días de campaña o lo que fuera, son una cuestión que va a pasar inadvertido para la gente. Y no es que la gente no lo castiga, lo castiga con la indiferencia. Los castiga con la indiferencia Estoy de acuerdo. hacia ese dirigente político o hacia ese discurso político, aunque después lo tenga que votar, porque después vos no elegís, vos tenés que optar. No es que vos vas al cuarto oscuro a ver al tipo que te va a resolver la inseguridad. Vas a elegir al que hay. Mirá, Y ahí es cuando votás. Y otra cosa que tiene que ver con esto, que estamos hablando de la política, tiene que ver con la construcción de cómo se han armado las listas ahora. Y los niveles de representación de los que realmente son los que la militan. Yo reconozco en la mayoría de los intendentes del interior a tremendos
gestionadores de la política, pero tremendos, ¿eh? Sí, yo de creo un que partido y de otro, ¿eh? Tremendos. Fue un gestionadores de la paso política. atrás no admitir la para aquellos que legalmente estaban en su derecho, porque establecieron una norma y la han hecho con efecto retroactivo, algo que constitucionalmente estaría prohibido de una, es principio básico del derecho. Te pregunto, Gustavo, respecto de algo que sugirió Gustavo Román recién, respecto de... ¿no también habrá en la provincia de Córdoba particularmente una confusión de dónde están ideológicamente unos y otros al haber gente que presidía un partido que formaba una alianza y que pasó a formar de la otra y algunos que están en un espacio político terminaron aliados con sus eternos adversarios? ¿Eso no confunde a la sociedad? Mirá, esto de llamarnos Hacemos Juntos por Córdoba, cuando en el 2015 hubo una alianza que se llamaba Juntos por Córdoba, era para confundir a la sociedad. Primer punto. Segundo punto, Miriam Brunotto, intendenta de Estación Juárez Selman, es intendenta de un pueblo de 5.000 habitantes. Alta Córdoba, de donde es Instituto de Córdoba, que no es la seccional séptima. Alta Córdoba forma parte de la seccional séptima, tiene 14.000 votantes, solamente ese barrio. Entonces, ¿qué tan importante es Brunotto para sumarla? Con Brunotto, ¿quién viene? Viene Alejandro Asensio. Alejandro Asensio, para los más viejos, que somos todos menos Vero, nos acordamos de Luis Medina Allende. Luis Medina Allende, que le vendió una cárcel a un alemán y fue uno de los hombres fuertes del angelosismo. El yerno de Luis Medina Allende, Alejandro Asensio, forma parte de estos radicales de Brunotto. Pero Asensio se fue del radicalismo en el 2003, se fue con Juez. Y en el 2015 estaba con Massa. Y ahora está con Yarlora. ¿Es un radical Alejandro Asensio? No, claramente no. Y lo venden como un radical. Si un tipo que se fue hace 20 años del radicalismo. Y tenemos el candidato número 37 de la lista de Hacemos por Córdoba, un muchacho que se llama Torres, Adrián Federico Torres, que acaba de renunciar hoy como candidato. Y ese muchacho, que es también radical, hace 6 años que milita con Siciliano, y Siciliano es el secretario de gobierno de Yarlora. Entonces, ¿es radical ese muchacho que hace 6 años que se fue? No, no es radical. Y Preto, del PRO. ¿Cuánta gente se llevó Preto? ¿Partió al PRO y de los 400 militantes que tiene el PRO se llevó a 200? No, se fue Preto solo con su valija. Bueno, pero era el presidente, para mí ese es el contraejemplo, era el presidente de la estructura política más reconocida en el último tiempo en la provincia de Córdoba, que es el macrismo. El PRO es Macri, Macri puso de presidenta a nivel nacional a Patricia Bullrich y puso a Preto en Córdoba, o sea, a lo mejor Preto no tiene votos propios, pero tenía una representación. Che, se fue el presidente de uno de los partidos más importantes a la vereda de enfrente, digamos. ¿No? Ahí no es neutro eso. Pero pará, ¿y qué dijo Preto? ¿Por qué se fue? Porque Preto dijo, yo siendo presidente nadie me daba bola. Bueno, entonces, que se vaya el presidente o el portero del partido es exactamente lo mismo, porque no se llevó al partido, se llevó un cascarón vacío. Entonces esta cosa que confunde a la sociedad también te hace que vos tengas como un poquito de desprecio a estos tipos, ¿entendés? Pero no era más simple para todos nosotros cuando en el esquema tenemos, acá están los peronistas, acá están los radicales, acá están los de izquierda, acá está la UCD, no era más simple. Lo que pasa eso. es que me parece a mí que eso ya no existe. Los partidos se han desdibujado. Bueno, ese es el problema de la democracia, que no tiene partidos políticos que traccionen debates. ¿Por qué habría que preguntar? O sea, Bueno, no han dado respuesta. Te pregunto, ¿por qué están cerradas las unidades básicas del justicialismo? ¿Quién preside el justicialismo? A ver, te hago preguntas concretas. ¿Quién preside el justicialismo del departamento Río Cuarto? ¿Quién preside? El de la ciudad, llamamos, el del departamento. ¿El del departamento? El departamento es el presidente de la comuna. Las Peñas Sur. Las Peñas Sur, exactamente. 500 habitantes tiene Las Peñas Sur.
¿Quién es el primer candidato a legislador departamental del gobierno de la provincia? El intendente de Chaján. Y la suplente, la actual legisladora que es de Suco. Entre Chaján y Suco no suman 3.000 habitantes. Ellos son los representantes del departamento de Río Cuarto. ¿Y vos querés que hablen de política? ¿Vos querés que la ciudadanía de Río Cuarto... ¿Por qué los eligen? ¿Cuál es la lógica? Porque es la estructura partidaria, cerrada, acotada, que no debate, que no busca síntesis, que no quiere renovación, que no quiere a los mejores dirigentes. Pero suponete que el lunes decidieran, vamos a abrir la puerta de los partidos. Yo veo estructuras político-partidarias en otros países, España mismo, ¿no?, que también tiene sus cuitas políticas, tiene estructuras partidarias que funcionan con congresos, debates, tienen que aprobar. Acá esto vamos a hacer. Acá estábamos esperando que sucediera, que Schiaretti decidiera quién era el candidato o la candidata. Ahora están debatiendo quién trajo a Prunoto. Gustavo, vos que estás ahí en Córdoba, ahora el debate es en los medios, ¿quién trajo a Prunoto? ¿Yarlora o Schiaretti? Ese es el debate. ¿De verdad ese es el debate que nos proponen? Seguimos bajo la cuestión de la estructura del dedo y del gen. Yo siempre hago este análisis. Me encantaría tener el gen que tienen algunos familiares y algunos dirigentes políticos, ¿dónde? El mejor ingeniero es el hijo de un diputado nacional, es entonces el que va a vialidad. La mejor candidata para ocupar el centro cívico es la novia de un dirigente, entonces va la pareja del dirigente, entonces va a dirigir el centro cívico. La mejor candidata a diputada nacional es la mujer del gobernador, entonces es un gen. Ellos tienen un gen, el gen parental. Parece que están ungidos con un gen parental, entonces los hijos, los amigos, los sobrinos, los primos son los que tienen los lugares de representación. Y si no, son los delegados. Nunca hay debate. Tiene que ver con la política y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué no funcionan los partidos, Pablo, partidos políticos? Yo creo que pasó el 2001 también. El 2001 nosotros teníamos más o menos diferenciado hasta la elección que se pierde en el 99, que pierde Duhalde. En el 99 me parece que ahí teníamos más o menos diferenciado. Era un proceso democrático donde tenía dos miradas. Después vino, se rompió con la alianza. Se rompió con la alianza y después del 2001 generó un enojo tan grande sobre las estructuras partidarias clásicas, salvo, creo yo, en una parte en el peronismo, pero el radicalismo lo padeció mucho, con elecciones presidenciales de 3 puntos, que ya hablar de justicialismo o hablar de radicalismo pasó a ser una cuestión muy incómoda. De hecho, yo creo que es excepcional en la provincia, el municipio, lo que fuera, donde el candidato es de la UCR o del Partido Justicialista. En general, fíjate ahora, incluso en las elecciones regionales. Uniones vecinales, le van cambiando. Unidos por Achira, aliados por Holber, vecinos por Higueras, digamos. Sí, se va construyendo una... Eso ocurrió en Chucul, ¿no? Que el intendente oficialista era radical, iba con un sello vecinal, Luis Poloni. Y el radicalismo dijo que le ganó al oficialismo. O sea, Juntos por el Cambio, con un radical le ganó a otro radical y dijo, logramos dar vuelta a la elección en Chucul. Y digo, ¿cómo se explica eso? Si era radical. Hablemos de Poloni, uno de los pocos intendentes que está procesado por la justicia, digamos, con irregularidades. Independientemente de eso. Digo, el radicalismo se despegó de Poloni porque Poloni es una figura de la que hay que despegarse. No pusimos el mejor ejemplo, digamos. Bueno, y después el caso de Olver también. Sí, bueno, lo de Olver es materia que se viene en las elecciones, es materia de análisis. Es un caso muy difícil de entender. Sí. Último minuto para cada uno en el cierre. Gustavo, ¿con qué te gustaría cerrar? Mira, yo coincido con lo que decía Gustavo, que los grandes gestores son los intendentes. Porque el intendente, yo tengo un problema, voy y le golpeo la puerta al intendente. Y está el intendente, el alcalde de Recoleta, que es una comuna de Santiago en Chile, que compitió en las internas con Boric y perdió. Daniel Jadwe. Sí. Daniel Jadwe en el 2004 tenía 4% de los votos y hoy tiene 58% de los votos. ¿Cómo hizo eso? Porque todos los días iba a militar, pero militando bien. Tenían un médico, una profe de teatro, un estudiante de lo que sea, iban a los barrios y golpeaban la puerta y le secuestraban los chicos a las madres y le decían, señora, usted que trabaja 24 horas por día, 7 días a la semana, le vamos a sacar a sus hijos 2 horas, así usted descanse y le vamos a hacer títeres en la plaza.
Bueno, esa cercanía con ese pueblo no está más. Ningún intendente hace eso, ningún político hace eso, ningún político milita en favor del pueblo. Aparecen 15 días antes de las elecciones, pegan el afiche y después se van hasta la próxima elección. Hay que volver a la política de verdad, a ver qué quiere el vecino. Pablo. Sí, a ver, en los últimos años en Latinoamérica hubo revueltas en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil. Da la impresión que no es solo un problema de la Argentina. Sí, insatisfacción social. Hay una de todos insatisfacción, lados. claro, que a veces hace eclosión. En Chile fueron un grupo de chicos que saltaron donde les cobraban el boleto y Los eso bolinetes terminó. del subte. Claro, y eso terminó haciendo caer al gobierno de Piñera, que concluyó constitucionalmente su proceso, pero lo debilitó políticamente hasta que se tuvo que ir. Es evidente que hay una insatisfacción social en general. A mí me parece que eso no tiene que ver con que la gente esté desinteresada de la política o de las soluciones que la política les puede dar, sino por el contrario, está reclamando otro tipo de política. Y a mí me parece que es tiempo de que dejemos de hablar únicamente de las personas o de los nombres y empecemos a hablar de las políticas que se intentan ejecutar. A mí me parece que es una enorme oportunidad que tiene que ir más allá de las elecciones, no reducirnos a lo que puede pasar en apenas 15 días. Pero Yo creo que es importante que la gente se involucre, ¿no? Que se involucre más. El tema es qué puertas se abren del lado de la política para que esto, digamos, no sea un proceso yo creo que de hay gente con ganas de desgaste. involucrarse. Mira, surgió una idea que para mí es política, aunque no partidaria, como la Granja de Ideas, que es una cooperativa, Sí. que es un proyecto... Todas las cooperativas en general. Sí, es un proyecto que busca, no desde la cooperativa clásica, sino un proyecto comunitario, si se quiere, y cada vez participa más gente. Van, Sí. porque le abren las puertas, Yo me participan, refiero, los escuchan, opinan, uno sí. dice, por uno hacemos esto, dale, vamos a hacerlo. Los partidos perdieron eso. Sí, pero la participación en los espacios, digamos, de toma de decisión, Sí. de los lugares donde se legisla, como en el caso de Río Cuarto del Consejo Deliberante, lo que pasó con la ordenanza de las grandes superficies, que la semana que viene creo que recién se va a tratar, surgió por la instalación de una empresa que ya desistió, o sea, el debate todavía no empieza en el Consejo y la Viene empresa tarde. ya se fue. Bueno, breve, usted hace televisión, así que sabe. La musiquita ese quiere decir que nos tenemos que ir. Y lo único que digo es, en los lugares donde se hace política y la dirigencia política está de cara a la ciudadanía, como ocurre en la mayoría de los pueblos del interior, la cosa funciona. Y hay caja de resonancia y no hay conflictos. ¿Dónde hay conflictos? En las grandes urbes. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque no están de cara a la gente, ni en contacto ni en cercanía con la gente. Bueno, gracias. Los leo en el pensamiento de los que están escuchando. ¿Y ustedes cuándo van a hablar de ustedes, los que están haciendo los periodistas por este escenario? Le tendremos que dar ese debate también, que tenemos nuestras cuitas para contar. Será un verdadero placer hacerlo. Me Seguramente. encantaría que en esa mesa estuviéramos unos cuantos, los que ejercemos el periodismo y los que copian y pegan y que dicen que hacen periodismo. Bueno, dejó planteado un tema para la agenda de producción. Gracias a ustedes, gracias a todos por Un venir. placer, Ha sido muy Gracias. interesante el debate. Gracias, Gustavo, Hasta muy luego. amable. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo. A ustedes, gracias por estar ahí. Mañana nos encontramos con otro debate en Así son las cosas. Que tengan buena noche.